La historiografía estudia y reflexiona sobre cómo se escribe, se interpreta y se construye la historia. No se trata solo de recopilar hechos pasados, sino de analizar cómo se seleccionan, se organizan y se interpretan esos eventos para crear narrativas históricas. Explora los métodos, las fuentes, las interpretaciones y los enfoques utilizados por los historiadores para comprender el pasado. Se refiere a cómo los griegos antiguos escribían la historia. Fue una de las primeras culturas en desarrollar la historia como disciplina racional. Sus características: ruptura con lo mítico. Aunque al principio se mezclaban mitos, luego se buscó explicar los hechos de forma racional. Uso de fuentes orales y escritas, búsqueda de causas y consecuencias. Representantes: Heródoto, siglo V a.C., considerado el padre de la historia, escribió sobre las guerras médicas combinando hechos y mitos. Tucídides, más riguroso que Heródoto, estudió la guerra del Peloponeso con un enfoque crítico, analítico y político. Jenofonte continuó la obra de Tucídides con un estilo más narrativo. Contexto histórico. Se desarrolló desde el siglo IV después de Cristo con la oficialización del cristianismo en el Imperio Romano bajo Constantino y se consolidó durante la Edad Media. Fue la principal forma de hacer historia en Europa durante muchos siglos. Características principales: visión providencialista de la historia. Se creía que Dios dirigía la historia y que todos los acontecimientos tenían un propósito divino. La historia era interpretada como parte del plan de salvación de la humanidad. Finalidad moral y religiosa. Más que narrar hechos con objetividad, buscaba enseñar lecciones morales o fortalecer la fe cristiana. Cronología bíblica. Los hechos se organizaban en torno a los eventos bíblicos, especialmente desde la creación hasta el juicio final. Uso de fuentes religiosas. Las Sagradas Escrituras eran consideradas la fuente principal del conocimiento. Los humanistas del Renacimiento elaboraron un método científico de investigación histórica para recuperar el vínculo con los historiadores de la antigüedad. Se dedicaron al descubrimiento, fijación y edición de diferentes escritos. Desde el siglo XVI se fueron depurando diversas técnicas de investigación y de datación que suponen herramientas decisivas para el historiador. La primera de ellas es la cronología. También se conjugaron las aportaciones que se habían hecho a la ciencia histórica desde la erudición clásica hasta el siglo XVI, con el reto que presentaban los grandes problemas planteados por la humanidad. La historia es considerada como una ciencia moderna que alcanza su madurez con las aportaciones de un autor alemán llamado Leopoldo. Este pretendía hacer de la historia una ciencia positiva, cuyo objetivo era la reconstrucción de los hechos del pasado, tal como realmente se produjeron. Para ello proponía un estudio serio y crítico de las diversas fuentes, que se trataba de adjudicarle a la historia un método positivo, científicamente objetivo. Junto con otros autores fueron los que consagraron y difundieron el positivismo. El materialismo histórico surge en paralelo a las corrientes positivistas. Es una crítica radical al capitalismo y a la hegemonía de la burguesía. Estableció como ley y fundamento del proceso histórico la realidad socioeconómica. Concibe la historia como resultado de aquellas relaciones humanas que intervienen en el proceso de producción. Su principal exponente es Marx, fundada en 1929 por Febvre y Bloch. Esta escuela supuso un impulso renovador y amplió el objeto de la historia. Se destaca Fernando Braudel. El siglo XX fue una etapa de evolución científica. El neopositivismo, también llamado positivismo lógico, fue una corriente filosófica del siglo XX que buscó aplicar el rigor científico al conocimiento, inspirándose en los avances de la física cuántica y la lógica. En historiografía, el neopositivismo aplicó el método científico a la historia, buscando hechos verificables, serie de datos y evitar interpretaciones subjetivas. La revolución cuántica, que cambió la física con teorías de incertidumbre y relatividad, también influenció la crítica a las certezas absolutas del positivismo clásico. La incorporación del espacio geográfico donde se desarrolla la vida de los grupos humanos, geohistoria. La incorporación de enfoques multidisciplinares en torno a los temas históricos, antropología, psicología, ciencias humanas en general.
el estudio y relevancia de la vida privada, historia de la vida privada, el papel de la mujer en los procesos históricos, historia de la mujer, los temas ocultos de la vida cotidiana, microhistoria.